Bueno, muy buenas noches. El día de hoy me presento. Mi nombre es Doménica Chonato, soy estudiante de sexto semestre de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Chimborazo. El día de hoy nos encontramos con el psicólogo clínico Edgar Vaca. Es un gusto que esté con nosotros y nos encantaría hoy día abordar acerca de la primera entrevista en la psicoterapia, la importancia, de qué trata. Pero antes de eso, nos encantaría conocer un poco más de su historia, de su experiencia laboral, de su experiencia académica y cuál es su especialidad como tal. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como ya me presentó, mi nombre es Edgar Vaca, soy psicólogo clínico. Eh, Cursé una maestría en psicoterapia, tengo una formación en psicoterapia integrativa. Adicional a eso, dos diplomados en sexología clínica y terapia de pareja. Con la segunda es terapia cognitivo-conductual en conductas adictivas. ¿Sí? Ujú. De ahí a nivel laboral, sí he trabajado a nivel clínico, específicamente a nivel clínico, tanto con personas con discapacidad como en personas con consumo perjudicial y también en terapia de pareja. Listo. Qué gusto contar hoy día con usted y con su experiencia. Creo que nos va a nutrir muchísimo con su conocimiento. Es por ello que la primera pregunta que tenemos sería, según su experiencia como profesional, ¿qué tipo de información se busca recabar en la primera entrevista? Ya. En la primera entrevista que vamos a tratar de recabar es todo lo que se obtiene dentro de una historia clínica. Como nosotros sabemos, en la primera entrevista vamos a recabar todo lo que son los datos de identificación, nombres, cédula. Junto a ello, también lo que es el motivo de consulta. ¿Cuál es el motivo de consulta? Es las razones por las cuales ellos nos visitan dentro de la consulta misma, o también si es que son derivados por algún profesional. De ahí se suma lo que es la historia de la enfermedad, desde cuándo empezaron con estos síntomas, la frecuencia, la duración de estos síntomas. eh, Posterior a eso, una vez recabado todo lo que es la información a nivel clínico, también abordamos lo que es la historia de tanto personal como familiar, desde sus etapas, desde el Apgar, etapa de niñez, etapa de adolescencia, dependiendo del paciente que se encuentre, para ver dónde nomás ha habido diferentes tipos de alteraciones, igual a nivel de la historia de la familia, en donde también vamos a recabar información de si es que hay antecedentes a nivel familiar de alguna patología psicológica o no. Sumado a eso, igual lo que son los estadios emocionales, las relaciones que existen entre los miembros de la familia. Ahí la evaluación también que se le realiza es a nivel del estado mental, todo lo que son las funciones cognitivas superiores. Como ya sabemos, la emoción, pensamiento, concentración, atención, lenguaje, memoria, etcétera. ¿Sí? De ahí es dependiendo las corrientes que se manejen en cada uno, ocupan diferente, por ejemplo, en algunos se ocupa el genograma como una herramienta muy importante, incluso dentro de la primera entrevista se la suele realizar. Yo específicamente sí me gusta realizar el genograma porque me da mayor información de la que ellos narran, ¿sí? Eh, de ahí también lo que se le evalúa es los hábitos, los estilos de vida, a nivel si es que hay otro consumo, consumos perjudiciales, perdón, eh, a nivel del sueño, de la alimentación. De ahí yo ya voy sacando de alguna manera lo que es mi primera perspectiva en torno a lo que es el paciente. Y es por lo general lo que se suele aplicar en una primera entrevista. Si es que en realidad hay poca información o son personas en las cuales no manifiestan mucha información, entonces ahí sí adicionalmente se le puede aplicar alguna prueba psicométrica como para adicionarle a todo lo que me ha manifestado. Listo. Creo que ya respondimos un poco de las herramientas también que utilizamos para, como tal, obtener esta información. Pero aquí me viene una duda, y es cómo Ujú. hacemos que durante la primera entrevista y esta recolección de información, el paciente no se desconecte de la empatía, ¿no? Del rapport que tenemos en el primer momento, como entablando como tal la relación o la afinidad que tiene el paciente con el psicoterapeuta. Ya. Nosotros en el primer momento, primero debemos acogerle al paciente. Recordemos que no podemos juzgarle. Cuando nosotros
damos de alguna manera nuestro encuadre, nuestra alianza terapéutica con el paciente, donde les generamos un ambiente de seguridad, como yo les suelo decir. En este momento, este lugarcito es de ustedes. Ustedes van a poder narrar todo lo que ustedes deseen con toda confianza. Más que todo, les doy esa seguridad que puedan ellos generar esa narrativa que necesitan soltar. Adicional a eso, también les manifiesto lo que es el secreto confidencial, en el cual todo lo que ellos me digan no voy a poder narrar a otras personas, por lo cual y de alguna manera también es bueno y importante manifestarles que solo hay un estado de excepcionalidad cuando existe eh, eh, se pueda lastimar tanto el paciente o pueda lastimar hacia terceras personas. Ahí es cuando se rompe el estado de confidencialidad. Entonces, una vez entablado esta fase con el paciente donde se siente libre, se siente más que todo, me ve a mí o le ve al profesional como un medio que puede escuchar, puede abrirse, puede expresar. Entonces ahí se va generando lo que es la narrativa de la historia clínica. De ahí, como de la historia clínica, vamos de alguna manera a una historia, una secuencia de todo lo que él ha vivido. Entonces él va soltándose, va abriéndose y de alguna manera, como le dije en la parte principal, no se siente juzgado. Ok, muchas gracias por esta información. Bueno, siguiendo con el hilo de la entrevista, ¿me podría ayudar, o sea, respondiéndome qué aspectos o signos observa usted durante la primera entrevista que le ayuden para ir construyendo sus hipótesis? Ya. Dentro de tanto los signos y los síntomas nosotros nos damos cuenta durante la primera entrevista, nosotros estamos, por ejemplo, dentro de una hipótesis, primero tenemos que ver qué es lo que el paciente nos dice. Cuando el paciente nos empieza a narrar, tanto a nivel, ¿cómo se llama? Cognitivo, su contenido de pensamiento a nivel emocional, cómo se encuentra emocionalmente durante la historia que me está manifestando, si es que también manifiesta alguna alteración fisiológica, como pueden ser cefaleas, alteraciones en el sueño, apetito, etcétera, o conductuales, en las cuales trata de evitar el paciente estar con personas, buscan el aislamiento, o todo lo contrario, busca estar con mayor cantidad de personas. Eso venimos a hacer lo que son los síntomas. Ahí los signos vienen a ser lo que el terapeuta observa del paciente. ¿Qué nomás observamos al paciente? La, la apariencia personal, si se les ve de alguna manera aseados, no se les ve aseados, peinados, despeinados, la actitud motora, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta en algunos momentos cuando tienen episodios de ansiedad, empieza a haber actividad motora, empiezan a temblar los pies, también lo que son las expresiones faciales. Hay veces que los pacientes dicen, sí, en realidad yo me siento totalmente triste, pero no muestran en su rostro, no me muestran ningún estado de como que se siente mal. Entonces, ahí también nos vamos dando cuenta de algunas situaciones del paciente. También lo que es el contacto físico. El contacto físico es muy importante, ahí donde vamos, de alguna manera nos damos cuenta que es verdad y que es mentira lo que nos dice el paciente. Cuando nosotros vemos esta parte no verbal del paciente en la cual nos está ocultando alguna información, volvemos a repreguntar para sacar nuestras propias conclusiones y de ahí poder sacar nuestras hipótesis. Igual, incluso el lenguaje, también el lenguaje es muy importante, puesto de que algunas veces cuando vemos que hay una mentira o es una narrativa ya preparada, empiezan a confundirse. Entonces, de ahí nosotros ya vamos sacando bastante información, sumado a lo que es la historia clínica, la historia personal del paciente y los instrumentos que se les aplica. Entonces, con eso yo ya saco mi hipótesis, cuál sería el diagnóstico presuntivo que sacamos nosotros durante la primera entrevista. Ok, bueno, ya con esto nos damos cuenta de todas las habilidades que tenemos con las que tenemos que contar para poder tener una buena hipótesis. Bueno, y como siguiente pregunta, ¿nos podría ayudar, o sea, respondiendo qué acciones son importantes en la primera entrevista para establecer un buen vínculo terapéutico, que es lo importante que nos va a ayudar a desenvolvernos dentro de la terapia? Claro, justamente como les manifesté, eso implica todo lo que es la alianza terapéutica. La primera parte que nosotros tenemos que entender es que no podemos juzgar al paciente. Nosotros a nivel clínico vamos a escuchar diferentes situaciones en las cuales pueden ir en contra de lo que ustedes aprendieron en torno a su historia de vida, pero son cosas que los pacientes han vivido y nos van a narrar. Entonces, en este momento, primero hay que aceptarle al paciente con su historia de vida, sin opciones a juzgarle, todo lo contrario.
que él se sienta recibido en la consulta, donde él puede expresar toda su historia de vida, toda su narrativa, donde cual él pudo haber vivido. Ahí viene la parte de lo que es el encuadre, siempre tener un encuadre donde generamos los roles. De mi parte como terapeuta, de su parte como paciente o cliente. Esta terminología tanto de paciente o cliente viene de acuerdo a las diferentes corrientes que existen, que lo suelen llamar. También se manifiesta lo que es la duración de la terapia, qué tiempo va a durar. Eh, También viene aquí mucho el estilo terapéutico, el estilo viene a ser la corriente como nosotros nos vamos a manejar. Dentro de las corrientes existe lo que es la entrevista estructurada, semiestructurada y libre o no estructurada. Entonces, de acuerdo a eso, también el paciente es donde se va a sentir muy cómodo, pero generalmente a través de mi formación me he dado cuenta que dentro del motivo de consulta es como nosotros podemos ir generando un tipo de entrevista, ¿sí? También una buena comunicación. Nosotros no podemos hablarle de cosas técnicas, tenemos que darnos cuenta de que algunas veces vamos a atender pacientes, puede ser con estudios superiores, como no tengan estudios. Entonces, siempre nosotros tenemos que ser muy claros con el paciente, tratar de generar una buena comunicación y sumado a eso, aprender a decir si es que en realidad comprendió lo que le manifesté o desea que lo repita, que no hay ningún problema, más que todo que tengan esa confianza para nosotros poder repetir. Y de ahí, igual de nuestra parte, tratar de obtener objetivos realistas. No podemos nosotros coger y poder decir, sí, yo quiero que el paciente en tal tiempo se cure totalmente, es totalmente imposible, por lo cual hay que ajustarnos a unos objetivos realistas a corto plazo en los cuales vemos que el paciente tiene las herramientas para surgir y poder llegar, ¿sí? Y otra parte muy importante, lo que hace es el límite de la persona, el límite del paciente. Algunas personas, bueno, algunos pacientes nos llegan con una actitud que ellos cogen y hablan, entonces les gusta la parte narrativa, les gusta expresarse. Vuelta hay otras pacientes que no les gusta hablar, que solo responden con monosílabos, sí, no, a veces, pocas veces me ha pasado eso, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta que de alguna manera está generando si es una barrera que el paciente está generando propia del ser humano, o en realidad es una paciente totalmente cohibida, en el cual nosotros ahí venimos a utilizar algunas veces lo que son las técnicas proyectivas, en las cuales también nos va a brindar mayor información del paciente y sumado con eso podemos generar un tipo de vínculo un poquito mayor con el paciente. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho que sepa que esta información nos va a servir demasiado en nuestra formación académica. Claro, como se mencionó anteriormente, todo esto va a ser con fines académicos. Entonces, muchísimas gracias.